Un saludo a todos nuestros escuchas. Estamos aquí en su podcast, La Exégesis del Micrófono. Yo soy Samael. Y aquí yo soy Brandon. Y bueno, pues estamos aquí para hacer un capítulo especial porque ya es un año desde el primer, entre comillas, capítulo que subimos. Pues ya es un año así. Sí, nuestro primer año en plataformas de diferentes podcasts. Por si no lo sabían, tenemos en Spotify, en iVoox y YouTube, aparte de una pequeña página en Facebook. Claro, nos pueden seguir, estamos como Exégesis del Micrófono. Bueno, pues suscríbanse, denle like, que pues nos es de mucha ayuda. Bueno, pues ahorita estamos un poco recordando ese primer capítulo que hemos subido esa vez, que era esa vez que hicimos un capítulo de BoJack, porque pues si no me recuerdo recién había terminado la serie esas veces. Sí, no, ya había pasado un año. Sí, no tan recién, pero era una de las series que más o menos nos encantaba. Y bueno, para dar un poco de contexto, esto lo hemos empezado como un proyecto, al menos de lo que yo he visto, Midnight Gospel, y de ahí justamente le sugerí a Samael la idea de hacerlo. Sí, luego yo estuve un poco investigando qué eran los podcasts y todo esto, y no sé, empezó a interesar. Y bueno, pues empezamos a grabar, pero hay unos 3 o 4 capítulos que bueno, pues no los subimos. Y bueno, pues esos capítulos nunca los van a escuchar. Tal vez si los regrabamos. A ver si los regrabamos porque eran interesantes temáticas. Pero justo pues nos aventamos a subir este video, o este podcast con el capítulo de BoJack, que en esos tiempos pues todos estaban hablando de BoJack por todo el final que tuvo y demás. Y también cabe recalcar que si van a escuchar ese podcast, pues el audio no es el mejor, porque en esos momentos todavía no teníamos unos micrófonos decentes, porque yo estaba usando el micrófono de mi laptop y tú creo que estabas usando unos micrófonos que encontraste por ahí, ¿no? Sí, un micrófono en forma de palito, bien antiguo. Y no sé, pero y ni siquiera le pusimos música de fondo, o sea, y no sabemos, edición, o sea, un inicio como todos. Sí, como todos los inicios. Lo que me parece curioso es de que cuando después subimos ya varios capítulos ya con mejor audio y demás, ese capítulo seguía siendo uno de los más escuchados en iVoox, cosa que nos parecía bastante curioso, ¿no? Nos parecía bastante interesante, porque era el primero y muy mala calidad. Muy bien, entonces empezamos con... Justo pues como ya pasó un año hemos dicho, vamos a volver a regrabar ese capítulo de BoJack, pero ya pues ahora que tenemos mejor equipo, un poco más de experiencia y más experiencia. Y no sé, va a ser algo interesante, porque a ver, escuchamos este podcast y el primero y va a ser interesante a ver qué tanto hemos cambiado. Y además una serie BoJack que es que nos enseñó muchas cosas, ¿no? Particularmente es una serie que con mucho, por ejemplo, en mí es una de las series que más me ha agradado, más ha tenido un sentido, al menos a mí. Y según yo es una de las mejores series para adultos que existen en el tema de animación. Aunque realmente yo le daría como la mejor serie que hay. Es que sí, también para hacer este podcast estaba viendo muchos videos y hay algo que sí estoy de acuerdo con esos videos que he visto, y era de que con la animación adulta hay algo que no te llegas a encariñar con los personajes. Por ejemplo en BoJack, o sea, te encariñas con los personajes y bueno, pues cuando les pasan cosas malas tú también pues sufres por eso, pero en cambio en las animaciones entre comillas para adultos estándar, pues no sé, los personajes son padres de familia muchos, o sea,
siguen el mismo esquema. De hecho, justo tú estaba viendo pues los primeros capítulos, ¿no?, de BoJack, y no sé si te has dado cuenta que el primer capítulo, el esquema que están usando es bastante parecido a Padre de Familia. En realidad eso era más o menos lo que quería resaltar, porque todos los esquemas de las caricaturas para adultos en general usan el esquema de Padre de Familia. Y bueno, BoJack sí también al principio ha comenzado con esa forma de comedia de sketches, pequeños sketches creo que se puede decir. Sí. Pero luego ha mostrado que su fuerte era los personajes. O sea, eso es casi indudable. Porque bueno, pues cada personaje te veía, o sea, veías el trasfondo, veíamos por qué pensaban de esa forma, por qué actuaban así, y también lo que les pasaba en su día a día. Entonces te compenetrabas con los personajes. Bueno, pues a ver, hablando un poco de los personajes. El protagonista es BoJack. Obviamente, antes de esto también vamos a decir que vamos a dar un par de spoilers si es que no han visto la serie, pero creo que a estas alturas ya pues una buena parte ya vio. Serie acabada y con casi todos ya habiendo visto demasiados análisis, todos ya deben saber. Sí, casi todo. Sí, o sea, hacía grandes rasgos BoJack, que sería el protagonista, por algo tiene su nombre. Es un mitad caballo, mitad hombre, que es un actor que participó en una de estas sitcoms de los 90, de los 80, este formato donde pues es un grupo de familia, donde ya sabes. ¿Qué es lo primero que te atrapó a ti, en este caso Samuel, de la serie? Lo que me atrapó... A ver, al principio obviamente, o sea, los chistes, o sea, los primeros capítulos, o sea, sí me hicieron reír bastante. Pero fue a medida que vamos viendo la serie que es cuando ya me doy cuenta de que la serie tenía algo más que ofrecer. Porque como hemos dicho, al inicio empezaba así bastante como Padres de Familia, dando estos pequeños chistes y demás. Pero luego ves, o sea, los problemas que tiene BoJack con la bebida, cómo se odia a sí mismo. Hay uno en el segundo capítulo, si no me recuerdo, es cuando hay, ¿no ves? Una chica, ¿no?, le toma foto y luego llama a sus amigas. Y luego, ¿no ves?, le hace un monólogo de cómo es una mala persona y toda la cosa, porque simplemente se le da todo porque es atractivo y demás. No sé si te has dado cuenta, pero en cierta forma ese es BoJack hablando de sí mismo. No es que no le está hablando a la chica. En realidad varias veces hemos visto reflejado eso, de cómo BoJack habla acerca de sí mismo, mostrando los defectos de los demás. Ahora también creo que el punto donde más se ve reflejado esto es en la quinta temporada, cuando actúa como Filbert, un personaje que es BoJack Horseman dentro de BoJack Horseman, un personaje igual de dañado, igual de roto y que igual que BoJack intenta tener justificación a todas sus acciones, pero sigue siendo una persona más o menos mala. Pues que sí, incluso en esa misma temporada te recalcan de que BoJack es alguien pues malo, que no tienes que identificarte con él, o sea, y de hecho lo que tienes que hacer es, si ves algunos aspectos tuyos en BoJack, o sea, tienes que analizarte y decir que estoy haciendo bien, porque BoJack fue escrito para tener, es un personaje que tiene muchos defectos, y al tener tantos defectos es fácil, ¿cuál es la palabra? Identificarse. Fácil identificarse con él. Pero, o sea, hasta incluso hay un capítulo donde hablan de eso. Cuando Diane le dice, yo no escribo esto para que las personas justifiquen sus errores mediante un personaje ficticio. En eso, bueno, ahí los propios creadores de la serie te están hablando directamente. Cosa que pasa, o sea, con varios personajes que son nefastos, o sea, y las personas se identifican con él, con esos personajes a niveles totalmente desquiciados, como por ejemplo, no sé si te acordarás de Rick and Morty con el personaje de Rick, ese.
de Pickle Rick, sí. Creo que el principal problema es que es mucho más fácil identificarse con personajes de este estilo por el hecho de que tienen errores, tienen fallas y carencias como nosotros. Así que es por eso mucho más fácil compararte con este personaje que, por ejemplo, con personajes más que son más perfectos. Cosa que eso particularmente creo que no han pensado en totalidad los escritores de la serie, porque como dijiste, su idea original era la de dar un personaje dañado e intentar que todos los que vean intenten no ser como este personaje. Y bueno, pues algo bien curioso también en Rick and Morty, igual hay una temporada entera donde te dicen de que no, este no es un buen personaje y no tienes que identificarte con él. Es un poco más, digamos, no es culpa de los escritores, sino es un poco el hecho de cómo lo percibimos nosotros. Pero pues es que tenemos que darnos cuenta, o sea, que lo que estamos viendo es ficción y también, digamos, ver cómo están afectando estos personajes a su entorno. Porque veamos cómo Bojack es bastante mala influencia para todo su entorno. Por ejemplo, cuando están haciendo la ópera rock de Todd y pues Bojack hace todo un plan para que su sueño de Todd no se cumpla. No solamente eso, sino que más antes ya vemos cómo Bojack tiene tanto control sobre la vida de Todd que simplemente diciéndole unas palabras, o sea, desanima completamente a Todd. O incluso algo que igual muestra que daña bastante a su entorno, incluyendo a Todd en este caso, por ejemplo, cuando se acuesta con su novia que no era tan novia. Cuando Bojack Horseman hace eso, ¿te acuerdas? Sí, y le da su discurso, ¿no? De Todd, que es igual uno de mis momentos favoritos, que es bueno, básicamente le dice: entiendo, pasaste momentos difíciles en tu vida, tuviste una niñez difícil, tienes problemas de alcoholismo, pero no puedes usarlo eso para dañar a tu entorno. Que creo que es algo que de verdad todos tenemos que aprender de eso. O sea, nos pasan cosas malas, pero eso no es motivo para intentar joder al mundo. Otro punto igual donde hace daño es también a Princesa Caroline, que en un inicio tenían pues una relación y de paso más también era su agente. Sí, Princess Caroline es interesante en realidad, porque también vemos bastantes facetas de cómo ella era obsesiva en el trabajo, obsesiva con todas las cosas y altamente minuciosa, pero en tema de su relación personal con otras personas y en tema de buscar la felicidad para ella no era exactamente lo que buscaba, o no era exactamente lo que intentaba hacer, solamente justificarse con la idea de su trabajo perfecto. Sí, y pues básicamente, como tú dices, ella no se esforzaba por sí misma, se esforzaba por los demás. Y bueno, pues cuántas personas hacen eso, o sea, dan todo para intentar cumplir las expectativas de otras personas, dan todo para ayudar a otras personas. No digo que no tengan que hacer esto, pero, o sea, Princesa Caroline te enseña de que sí o sí tienes que darte un tiempo para ti, tienes que pensar también en ti, qué es lo que quieres, qué es lo que te llena. Es igual, Princesa Caroline igual es uno de mis personajes ahí que me gustaron. Luego está, bueno, pues el señor Peanut Butter, Mr. Peanut Butter. Mr. Peanut Butter, que según mi última teoría en realidad es un personaje del absurdo. Sí. A ver, entonces Bojack, ¿qué sería? Bojack es un nihilista, alcohólico, drogadicto, manipulador, o no sé, montones de cosas. Y altamente sarcástico. No. Sí, es que es sarcástico. Y bueno, sí, yo igual estaría de acuerdo que es nihilista. ¿Y el nihilismo y el absurdismo cómo se llevan? En realidad muchos dicen que
el absurdismo es una forma de nihilismo, ya que ambos postulan que no hay un propio sentido de la existencia o de la vida. Entonces, ¿Sabes? según el nihilismo se queda ahí, pero el absurdismo dice, añadiendo que el sentido es el absurdo, que como no hay sentido, todo es válido. Cualquier forma de vivir es igual de válida que cualquier otra. Y ¿sabes qué es interesante en eso? Que ambos personajes, sus vidas, o sea, tienen ciertos parecidos. O sea, Bojack es un actor que participó en una sitcom, y el señor Mr. Peanut Butter es igual, participó en una serie que es bastante parecida a la serie que tenía Bojack, que es... Era una copia de la serie de Bojack. Sí, exacto, era una copia de la serie de Bojack, pero claro, en la serie de Bojack, que era Retosando, eran 3 huérfanos y el personaje de Bojack los adoptaba. En el otro eran unas gemelas en el cual el señor Peanut Butter pues las adoptaba. ¿Cómo se llamaban las gemelas? Una era Zoe. Zelda, no, Zelda no. ¿O si era Zelda? Zoe, Creo que Zelda. sí, no recuerdo. Pero incluso en uno de los capítulos hablan acerca de un dilema de eso, de cómo te identificas, como la inteligente o como la más atrevida, algo así. No, era cómo te veías, como la inteligente que ve ve las cosas verdaderas, pero al mismo tiempo eso provoca su amargura, o la chica que era más feliz, pero que al mismo tiempo ignoraba de muchas cosas que pasaban. El dilema de Zoe y Zelda. Una idea bastante interesante que igual se ha abordado. A decir verdad, en la serie hay muchos capítulos muy interesantes en los cuales se va viendo bastantes ideas, bastantes cosas. Y ese también es uno, por ejemplo, interesante. Aunque hay capítulos todavía mucho mejores que resaltan más y que también vamos a hablar en ese podcast un poco más adelante. Sí, bueno, pues luego de eso también estaría Diane, que creo que es una de las que más fue afectada por Bojack. Más de que nada por la relación de amistad que dan, porque es una relación en la cual Diane se siente responsable por Bojack. También Bojack, o sea, no hace, o sea, la caga más. Mientras él quiere salir, pasa algo y se vuelve a meter en el lodo. Y ahí está Diane siempre intentando ayudarla. Bueno, hasta que llega un punto casi al final, pues cuando te acuerdas de lo que le dice, que la última llamada que había hecho Bojack antes de por poco morirse era Diane. Y aun cuando Diane ya estaba pues en otro estado. Y bueno, pues literalmente le había dicho: voy a entrar a la piscina a menos de que me llames. Si no me llamas, entonces voy a entender que no te importo. Y se entró a la piscina y ahí, bueno, pues por poco muere Bojack. Cosa que Diane entiende. Muchos esperaban eso específicamente, que el final de BoJack Horseman sea exactamente la muerte del personaje. Particularmente yo me incluyo, porque creí que era algo más o menos donde se dirigía la serie. Sí, pero ese no era el mensaje, cosa que vamos a hablar al ese final. No era el mensaje, ese era, al menos como ha sido el final, creo que ha sido la mejor manera que pudo haber sido. Uh-huh. Pero hay algo creo que muy importante que dice al final Diane, que era de que cada uno tiene que preocuparse. Eres dependiente de otra persona. Porque si te das cuenta, o sea, Bojack sí era bastante dependiente de Diane. Y en cierta forma eso le hizo bastante daño a Diane. Y no, en realidad no era dependiente únicamente de Diane, sino de todos sus amigos, de Mr. Peanut Butter, Todd, Princess Caroline. Pero siendo la más influenciada en ese caso Diane. Sí. Pero así tenemos toda esta amalgama de personajes que son bastante interesantes. Y bueno, pues cada uno tiene así su capítulo donde es especial. Por ejemplo, de
Princesa Caroline. ¿Te acuerdas de ese capítulo donde parecería que uno de sus nietos de Princesa Caroline está hablando de un hecho que pasó en el pasado, pero en realidad está pasando? Sí, es justamente es como ella intenta lidiar con los problemas que tiene de manera personal, creyendo que en un futuro una de sus nietas va a contar su historia y al final todo va a salir bien porque ahí está eso como prueba. Pero también al final del capítulo, si no me equivoco, era Bojack quien le dice que pero no es real. Sí. Y luego también los capítulos del señor Peanut Butter y Todd, que eran unos capítulos bien divertidos, es decir, los dos, o sea, haciendo sus locuras y las historias haciéndose a lo más absurdo posible a veces. Aparecen muchos más personajes también, como vemos la madre de Bojack, vemos un poco también de del personaje, ¿cómo se llamaba? El caballo que corría, Secretariat, que bueno, pues básicamente era una figura que Bojack de niño era básicamente la admiraba. figura paterna de Bojack. Sí, es que su padre era un cabrón que todo el tiempo lo menospreciaba, y su madre tampoco no ayudaba. Te hablan. Después también está el Herb Casas, ¿cómo era? Era el escritor de la serie de Secretariat, pero ya lo conocía desde más antes. No, era de Retosando. Sí, de Retosando. El guionista, sí. Pero lo conocía de más antes porque él igual era cómico. Y sí, así se conocieron, si no me equivoco, en un bar de comedia en el cual Bojack estaba, y ahí Herb lo ha visto. Y ahí ha dicho que podían hacer un show de comedia más desarrollado. Y Herb es el que ha ayudado a Bojack a surgir, y al final Bojack termina, entre comillas, traicionándolo. Sí, y es algo de lo que siempre Bojack se arrepintió. Y bueno, pues el propio Bojack que muchas veces dice que quisiera volver a esos tiempos antes de Retosando, cuando Herb y él recién se estaban conociendo. Que bueno, pues para Bojack parece que fueron una de sus etapas más felices para él. Luego tenemos a Sarah Lynn, que era una de las actrices que era la hija del personaje de Bojack, la hija menor, pero que después se convierte en una mega estrella, ya sabes, de estas cantantes pop. Y bueno, pues con ella vemos esta vida dura que tienen, digamos, los niños dentro de este ambiente de fama, y los resultados que pueden pasar al final, y hasta incluso su muerte cuando llega a morir igual es algo muy duro. Algo que quisiera resaltar en este punto es que aun cuando más o menos las descripciones de todo lo que va pasando no suenan a una serie de comedia, sí es una serie de comedia por si acaso, aunque a veces no lo parece. Sí, porque a ver, cabe recalcar que pues el hecho de que sea una animación y que en este mundo vivan seres humanos viviendo con seres antropomorfos, no, era zoomorfos, ¿no? Antropomorfos porque tienen las características humanas, pero son animales. Sí, y bueno, pues todo esto hace que muchas de las historias que pueden parecer muy duras, pues no lo sean tanto. Mega denso, con mucho drama. Al siguiente capítulo podamos ver un capítulo más suave, más divertido, porque dentro de toda la estética, o sea, da. También algo importante es que esta no es una serie
episódica, es decir, que sí se necesita muchas veces ver capítulos consecutivos. Y tampoco no son muy largos capítulos, son por temporada, creo que eran 12 capítulos si no mal recuerdo, y excepto la última que son 16 capítulos. Y bueno, pues cada capítulo dura unos 20 minutos, media hora si no mal recuerdo. 27 minutos, entre 25 a media hora, si no me equivoco. Y bueno, pues es una serie que pueden verla así y tienen que verla para poder experimentarla completa. Desde la primera temporada hasta, bueno, pues la última, que creo que fue muy... Fue un buen final. Pero a ver, ahora, ya que hablamos un poco de los personajes, bueno, pues ahora vamos por los capítulos más, por así decirlo, más curiosos los que capítulos tuvo que la más serie. nos han tocado, que más nos han impactado. Porque esto más que nada es una opinión más personal de nosotros. Exacto. A ver, tenemos en primera, digamos, el Free Churro o Churro Gratis, que es un capítulo entero donde es Bojack hablando, o sea, Bojack dando un monólogo. Y, o sea, el capítulo no es nada aburrido, de hecho, cuentan unos cuantos chistes, pero el punto interesante es de que es Bojack en el funeral de su madre. Realmente es uno, a mi opinión, uno de los mejores capítulos porque no se basa tanto en la animación. Este es meramente el guión, meramente el diálogo, porque es eso, un monólogo. Y sí, por ejemplo, a mí este monólogo me ha parecido incluso algo corto, aun cuando todo el capítulo es un monólogo. Sí, no sientes. Sí, eso es el punto, no sientes que realmente sea un monólogo demasiado largo. Y este capítulo, hay que decirlo, cuenta con solo 2 escenarios. Uno que es el monólogo y otro que es al principio, que es cuando Bojack habla con su padre en su auto, en un recuerdo de su infancia. También hay otro escenario. ¿Cuál? Que es cuando Bojack recuerda cuando su madre bailaba. En realidad ese es el mismo escenario del monólogo, solamente que le dan algo de animación para darle algo de estética a ese escenario, pero sigue siendo el mismo del monólogo. Sí, 50-50. Sigue siendo el escenario del monólogo. Y es que eso también, la animación ayuda a mostrar lo que Bojack intenta decir, lo que intenta plasmar. Aparte de que obviamente, como hemos dicho, es una serie de comedias e igual mete algunos chistes sarcásticos, pero que no ven contrariado todo el mensaje que Bojack intenta dar acerca de propiamente monólogos en la muerte en el funeral de su madre. Sí, y bueno, pues es un capítulo que pues va de altas y bajas, porque es el personaje reflexionando sobre la muerte y sobre las últimas palabras que dijo su madre, que es te veo, pero él intenta darle un sentido de a quién le dijo, o sea, me dijo a mí, cosa que bueno, pues a lo largo de la serie vemos cómo Bojack nunca recibió esa aprobación de sus padres y él ansiaba tener esa aprobación y en toda su vida intentó hacerlo. Por eso es mismo que intentó ser comediante y luego de eso ser un actor. Y bueno, pues siempre intentaba tener ese reconocimiento. Y eso se lo ves reflejado en ese monólogo. Porque te dice, estaba diciéndome, a mí te veo. O te decía algo más como ella siempre era así bien seca conmigo, un te veo. Entonces ahí hay todo un monólogo que es o sea, increíble. Todo el monólogo es muy bueno. Y bueno, pues y luego también empieza a recordar que uno de los únicos momentos en los cuales realmente su familia fue feliz, porque la familia de Bojack tenía muchos problemas. Su padre y su madre tuvieron que casarse por la fuerza porque pues su papá dejó embarazada a su mamá. Y bueno, pues tenían cada rato problemas.
pero él relata que el único momento en el cual ambos parecían felices era en un momento específico, cuando en una fiesta que daba su familia, su madre se ponía a bailar. Y luego da muchas reflexiones, también habla de cómo su madre tuvo que hablar en el funeral de su padre. También, si no me equivoco, ahí habla justamente del cómo murió su padre, ¿o no? Sí, creo que sí, en ahí habla cómo murió su padre. Cosa que era cómico porque era por haber escrito, por haber publicado su libro y haber recibido una mala crítica, y se pone a retar un duelo al que le ha escrito la mala crítica y este acepta. Y no, ni siquiera era así. Pero no en el duelo exactamente. No, lo que yo me acuerdo era de que uno había recibido malas críticas. Entonces había escrito de que a la siguiente mala crítica que escuche se iba a batir a un duelo. Cosa que de la nada le llegó, alguien aceptó la invitación del duelo, solamente para darse cuenta que cuando estaban por batirse a duelo, el otro no había leído su novela. Sí, y también termina muriendo no por el duelo. ¿Por qué era? Ay, no me acuerdo. Pero bueno, así era más o menos el final de Buttercush, que es el padre de Bojack. Luego, pues de eso también tenemos el episodio del submarino, que es un episodio entero debajo del mar. Pero tú me decías que un poco no te agradaba tanto este capítulo, ¿no? O sea, en la parte audiovisual que tiene este capítulo es brillante, es muy bueno y resalta demasiado. Pero en sí, el formato general que tiene la serie, siempre me ha agradado más los diálogos, las palabras que esta serie tiene. Por eso, por ejemplo, la de Free Churro me ha parecido brillante, porque no gana en animación para nada esta del submarino, del bajo el agua. Pero en temas de diálogos lo supera demasiado. Sí, pero como yo te decía, o sea, es muy interesante cómo en Free Churro todo es un monólogo, y como tenemos en este de submarino un capítulo donde en todo el capítulo no hay diálogo, y todo se basa en mímicas, porque bueno, pues el Bojack tiene, si no me recuerdo, tenía que ir a promocionar su película, creo era, pero por una razón viaja a la ciudad submarina y tiene que usar pues un casco para poder respirar. Entonces no puede hablar, y es en ahí cuando un caballito de mar se pierde, y entonces es Bojack intentando buscar a la mamá del caballito de mar. Y no sé, y pasan varias cosas en el capítulo. Pero o sea, todo el capítulo es así, Bojack intentando hablar, no puede. También está la directora, si no me recuerdo era, ¿no? Sí. Igual con la que quiere disculparse por todo lo que pasó y demás. Pero como te decía, me parece muy interesante cómo los creadores llevaron, o sea, ambos conceptos en un concepto donde es el monólogo, un capítulo donde es enteramente monólogo, y otro capítulo donde no hay nada de diálogo, y cómo se pusieron a experimentar. Y pues como te decía, cuántas series se ponen a experimentar hoy en día dentro de sus formatos. Muchas, creo que eso es algo muy resaltable en el tema de Bojack, porque en muchos capítulos experimentan con mezclar tipos de animación. Por ejemplo, cuando Diane está escribiendo un libro, también se utiliza animación un poco más de stop motion para mostrar los problemas que ella tiene con representar los personajes. O también cuando Bojack tiene ataques de depresión, que igual se utiliza otro estilo de animación para mostrar aquello. O cuando tiene sus ataques de ansiedad. Correcto. Y creo que en ese aspecto, como dije, de animación, el de Submarino es el que más brilla, porque los fondos, los personajes, los diseños, todo es demasiado bonito, demasiado hermoso. Uh-huh.
Bueno, pues luego también tenemos... Ah, ese capítulo que era la casa Sugarman. La casa de Sugarmans. Sí, en ese es básicamente el capítulo que nos revela el pasado, el inicio de todos los problemas que ha tenido BoJack Horseman, que no se remontan a su familia, sino a más antes, a su tío, creo que era, ¿no ve? Creo que sí. La muerte de su tío, Crackerjack. Sí, su tío, que pues tiene que ir a la guerra. Y bueno, termina muriendo en la guerra, como su mamá... No, era... Sí, era de su... Sí, de su mamá, pues. Sí, su hermano. Su hermano, de su mamá. Y como, bueno, pues su abuela de BoJack queda afectada por este hecho. Y es algo que marca completamente a la mamá de BoJack, a tal punto que en ahí es cuando descubres por qué es que la mamá de BoJack no es cariñoso con su hijo. Porque una de las cosas que le dice su madre es de nunca ames a tu hijo, porque un día lo puedes perder y vas a quedar como yo, totalmente destrozada. Y eso todavía, la escena es mucho más fuerte, porque eso se lo dice ya cuando le hacen la lobotomía, porque su mamá estaba tan mal que su abuela de BoJack estaba tan mal que su abuelo pues decide hacerle una lobotomización. Y es en ese momento pues cuando justo su mamá, o sea, de BoJack ni siquiera en ese momento, o sea, era ya joven o adolescente, era todavía una niña. Y también, digamos, hay otras cosas también que vemos después de que tienen problemas, es, digamos, el hecho de cómo su mamá siempre le controlaba su abuela de BoJack controlaba a su mamá de BoJack con el peso, cosa que después hay unos capítulos donde igual hay unos problemas, eso con Hollyhock, que es la hermana de BoJack, la media hermana de BoJack. Pero vaya que es difícil de explicar ese capítulo, porque pues son unas 3 historias que están ocurriendo al mismo tiempo. En 3 tiempos diferentes. Uh-huh. Pero bueno, más o menos, tal vez pasando a otros capítulos que igual son muy resaltables, antes de ir al más resaltable de todos, el de los capítulos que hablan de Filbert, que es, como dijimos, la representación dentro de la serie de un BoJack Horseman dentro de BoJack Horseman, en el cual los mismos escritores intentan decirnos que el personaje no es para que uno se represente en él. Uh-huh. Y también en estos es donde al fin BoJack se confronta a sí mismo, y esto lo vemos representado en una parte donde BoJack ve básicamente un globo gigante de él enfrente. Uh-huh. Sí, esos capítulos igual son muy buenos. Me hace recordar esta película de Dolor y Gloria, no sé si la has visto. No la he visto. Es de Almodóvar. Es un director español, pero bueno, pues es que la historia va de un director ya anciano, o sea, ya mayor, o sea, ya es interpretado por Antonio Banderas. Un director, bueno, pues que tiene dolores de espalda y bueno, pues no sabe qué hacer con su vida, o no tiene ganas de volver a dirigir películas o escribir guiones, pese a que lo sigue haciendo. Lo que me parece curioso es que el propio director se ha basado en su vida para hacer el guión, y no solamente eso, si ven la película, el departamento en el cual vive el personaje, el protagonista, hicieron una calca del cuarto de la casa de Almodóvar. Igual, o sea, el hecho de que tenga problemas con la espalda igual es un reflejo de cómo igual en un punto de su vida Almodóvar igual tenía estos problemas, porque tuvo que hacerse incluso operar y demás.
Cosa que me hace recuerdo mucho con lo que, bueno, pues pasa en esto de BoJack, incluso hasta su casa se lo copian. Y hay toda una historia muy alocada de por qué terminaron copiando su casa para hacer la serie de Filbert, que igual tienen que verla. Y en realidad era que no es una copia, sino que eso representaba al personaje de Filbert. Era una representación de cómo su interior se representaba en el exterior, que era lo mismo que la casa de BoJack. Pero, o sea, pero te acuerdas, ¿no? ¿Por qué es que terminan eligiendo la casa de BoJack sin saber que era la casa de BoJack? Porque nadie tenía... por favor. ¿No te acuerdas? Era una historia con Todd. No lo recuerdo. Hay un capítulo en el cual Todd y Princesa Caroline, justo cuando BoJack se va de la ciudad, y entonces Todd queda en su casa, cuidando su casa, y hacen creer que es la casa de otro artista. Sí, más o menos recuerdo. Ahí es cuando justo el escritor de la serie de Filbert había entrado a esa casa y se había basado en esa casa para la serie. ¿No te acuerdas de eso? No le he prestado atención, porque eso ha sido 2 temporadas antes de Filbert, o 3 si no me equivoco. Yo sí me he acordado, porque justo igual me he acordado de ese capítulo porque me ha hecho matar desde ese capítulo. Porque es Todd intentando hacer dinero, pero luego aparece la policía, Princesa Caroline escapándose, Todd intentando... O sea, Todd engañando a todos de que esa no era la casa de BoJack, sino era de otro famoso. Y luego hay en una parte donde BoJack, si no me recuerdo, le pregunta... Le dice al escritor, pero esto es bien parecido a mi casa. Y el escritor le dice, no, esta no es parecida a tu casa porque está basada en la casa de ese tal famoso que no me acuerdo su nombre, pero es el mismo famoso que Todd estaba intentando vender, de que esa era la casa de... O sea, que supuestamente la casa de BoJack era la casa de ese artista. No lo había notado. Cosa que es bastante interesante porque igual, por ejemplo, viendo de nuevo los capítulos, he visto al director, al Tortuga, justamente en el primer capítulo, cosa que antes no lo había notado porque no era un personaje que resaltara hasta la segunda temporada, cuando comienza a ser del papel de Secretariat. Si no me recuerdo, era productor de cine. Sí. Eso también hay que decir que la mayoría de capítulos son sátiras al Hollywood, al estilo de vida de Hollywood. No Hollywood, sí. Hollywood. O Hollywood. Sí. Pero... Y hay un capítulos igual que hablan o que hacen una buena sátira al mundo de Hollywood. Igual tienen que verlos. Y bueno, pues habla un poco también de estos escándalos que hubo en Hollywood con Weinstein y esas cosas. Pero también, como les hemos dicho, también habla también de por ejemplo, con el personaje de Sarah Lynn, de esta vida que llevan estas estrellas que, digamos, desde la infancia tienen una vida de fama. Bueno, pues a ver, luego hablaremos ya de los últimos 2 capítulos, ¿no? Sí, hay que hablar ya de los últimos 2 capítulos. Primero hay que decir que son los mejores capítulos que tiene la serie. Creo que eso es indudable e innegable. Sí, porque pues... A ver, el penúltimo capítulo, o sea, ya... Eso puedo decirlo, o sea, sí, que es uno de los mejores capítulos que he visto en cuanto a animación. Y también tiene muchas cosas metafóricas, no sé, hay mucho que extraer de este capítulo. Estos 2 últimos capítulos... Puedes verlo unas 4 o 5 veces y sigues notando algunos datos, algunas cosas que están en ese capítulo y que son una metáfora a algo. No solo eso, sino que a nivel emocional te llegan, porque, a ver, yo para hacer este podcast he visto los últimos 2 capítulos recién hace unas horas. Y bueno, pues, o sea,
aún así después de verlo de tiempo me hizo recordar de muchas cosas y aún así, o sea, sentimentalmente, o sea, me llegó esos dos últimos capítulos. Pero a ver, hay que un poco explicar para ver qué es lo que pasa en estos últimos dos capítulos. A lo largo de la serie vemos a BoJack una y otra vez, o sea, hacer cagadas y salirse con la suya. Pero ya en la última temporada es que vemos que esto ya no va a pasar, que todas las malas decisiones que tomó en su vida están teniendo una repercusión. Y llega justo en un momento donde pues el personaje parecía que se estaba levantando, que por fin estaba superando todos sus por así decirlo, sus vicios. Estaba empezando otra vez desde cero como profesor de teatro, intentando acercarse más a Hollyhawk, que era la media hermana de BoJack, que no hablamos mucho, pero es un personaje que aparece ya creo desde la tercera temporada, ¿no? Creo que un poco más después, pero que ha sido un pilar muy fundamental para BoJack, porque es el único pariente vivo, la única familia que tiene que no han sido sus padres, que lo han tratado mal. Uh-huh. Y bueno, pues todo esto se le viene encima. Y bueno, pues igual Hollyhawk se entera de las cosas que había hecho BoJack. Bueno, una de las cosas más terribles que había hecho BoJack es que tiene que ver cuando BoJack bueno, pues le da de tomar alcohol a unos menores. Y bueno, pues se entera de todo lo que había pasado esa vez. No sabemos qué es lo que le dijo. O sea, lo único que sabemos es que Hollyhawk decide apartarse de la vida de BoJack y le escribe una carta. Lo interesante es que pues nunca sabemos qué es lo que está escrito en esa carta. Lo único que sabemos es de que es algo que termina de darle, por así decirlo, el golpe de gracia a BoJack. Porque, bueno, pues después queda completamente destrozado. Y bueno, pues empieza a beber otra vez. Y en eso, pues, entra a su casa. Bueno, que ya no era su casa, porque igual con los problemas que había tenido, había perdido su casa. Entonces han tenido que vender su casa. Termina entrando a su ex casa, completamente borracho. Y bueno, pues entra a la piscina. Y luego ya cuando vemos, y ahí es cuando empieza el penúltimo capítulo de la serie. Que bueno, pues a ver, Brandon, ¿qué puedes decir de ese capítulo? Que primero me ha sorprendido, y segundo que este capítulo muchos creían que iba a ser el final, o sea, el final de la serie, porque muchos esperaban al final la muerte de BoJack. En este capítulo lo que vemos es... El mismo BoJack lo describe como un sueño, porque es un sueño que recurrentemente ha tenido pero que nunca terminaba. Pero ahora sí, porque es la vez que está más cerca de morir, básicamente. Sí, y en este capítulo pues... ¿Qué nos sucede? En este capítulo, a ver, primero es una casa en la cual va entrando con Sarah Lynn. Y Sarah Lynn, como dijimos, es su hija en el programa de Retosando, pero que hasta cierto punto BoJack sí ha sido, entre comillas, una figura paterna en algunas formas con Sarah Lynn. Sí, porque en toda la serie nunca se muestran al padre de Sarah Lynn, cosa que parece que no sé, nunca parece que ella nunca conoció a su padre. O sea, sí vemos a su madre, que por lo que te dicen, su madre intentó vivir su sueño de ser famosa a través de su hija. Pero a ver, volviendo a este penúltimo capítulo, lo interesante es de que todos los personajes que vamos a ver que aparecen en este capítulo son personajes que ya están muertos, porque Sarah Lynn muere. Están muertos y que han representado algo para BoJack. Exacto. Sarah Lynn es el más representativo, según yo. Luego también vemos a la mamá de BoJack, a su tío Cracker Jack. A Cracker Jack. Luego también vemos a su mejor amigo, Herr Casas.
que igual había Corduroy muerto ya hasta Jackson. ese momento por cáncer. ¿Cómo? A Corduroy Jackson. A Que Kotaro. él. No sé realmente qué hacía ahí, pero está ahí. ¿Sabes por qué está ahí? Porque incluso Bojack dice, o sea, el ver tu muerte está entre las primeras 5 cosas que no quiero, o sea, malas de mi vida. Porque No te acuerdas, ¿no? propiamente Cómo ha ver su muerto. muerte, sino sí la autoasfixia. Sí, y bueno, pues es un capítulo donde, bueno, cada uno vemos, o sea, nos hablan un poco de su muerte y qué es lo que significó para ellos. No solo su muerte, sino su vida. Por ejemplo, cuando se sientan, hablan acerca de qué es el significado de cada una de sus vidas. Sarah Lynn dice que es el sacrificio, el sacrificar todo lo que ella quería, porque ella quería ser arquitecta, para darle gusto a los fans. Luego el tío de Bojack habla acerca del deber, porque todos los soldados y guerreros básicamente parten de eso, del honor y del deber. Aunque haya muerto por una bala perdida de su propio ejército, de su propio lado. Y nunca hayan liberado campos de concentración o hayan matado al enemigo. Sí, o sea, la verdad es que no tuvo un honor como tal. Y ese es el punto, que ninguno de los que ha muerto allí y que realmente dice su objetivo es como si lo hubiera cumplido. Tal vez un poco Herb quizás, porque él dice que su objetivo era ser filántropo. Que Cosa le que dio... sí lo era. Pero, a ver, luego también, digamos, tenemos la parte de Corduroy, que es... Corduroy es un creyente religioso. Y bueno, pues él dice que cualquier cosa que te da placer está mal. Y en cierta forma, o sea, eso es lo que... Esa forma de pensamiento es lo que lo terminó matando a él. Porque él mismo no aceptaba sus propios placeres. Cosa que cuando ves sus capítulos entiendes. Él dice que quiere dejar eso de la autoasfixia erótica. Pero una vez así escuché de que el hecho de querer reprimir tus deseos a veces puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque cuando los reprimes, y más digamos con una manera religiosa de que si haces esto está mal, y si está mal te vas a recibir un castigo en el más allá, puede hacer de que pase como Corduroy, que pues volvió pero esta vez más fuerte, y eso provocó su propia muerte. Luego de la mamá de Bojack, En realidad ahí más o menos se corta la conversación, porque ahí llega el papá de BoJack Horseman, el papá combinado con retos, ¿cómo es? secretaria. Secretaria. El papá y secretaria de BoJack Horseman. Y bueno, ahí más o menos cambian un poco la conversación y luego van hacia el teatro porque ya era la hora de la presentación. Y ahí más o menos comenzamos a ver sin mucho simbolismo, demasiado simbolismo. En realidad todo el capítulo está lleno de simbolismo, pero donde más se ve es en eso, en la parte de la presentación de cada uno de los que están presentes para despedirse y pasar a la puerta del vacío. ¿A quién vemos primero? A Sarah Lynn, si no me equivoco, sí, ¿no? Sarah Lynn es la primera que vemos. ¿Te acuerdas de luego una vez, después de que se va Sarah Lynn, luego creo que se pone a hablar, ¿no? El mayordomo, ¿no? El que, bueno, Sí, el que estaba es... sirviendo. Y ahí es cuando un rato Bojack sale y habla con su papá. Sí, con Que su creo papá que secretaria. sí, con su papá secretaria, que creo que es algo bastante interesante igual esa charla que tienen. Que es como Bojack, digamos, en el fondo había muchas cosas que nunca le dijo a su papá. Y también, o sea, él entiende que hay muchas cosas que su papá nunca le dijo a él. Que creo que igual ahorita le estaba viendo y era una charla que, bueno, me pareció muy triste y conmovedora cuando su papá le dice: pese a que me mostré distante y frío contigo, o sea, en el fondo sí me preocupaba por ti, por tu mamá, pero nunca pude demostrarte ese aprecio
pues te tenía, porque quería que me respetaras. Y Bojack igual le dice, o sea, yo igual había muchas cosas que quería decirte, pero no pude decirte. Y bueno, ambos dicen, qué bueno hubiera sido tener una conversación cuando estábamos vivos, y hubiera sido algo muy sano para ambos. Sí, y esa más o menos es la parte del padre de Bojack, del verdadero papá de Bojack, porque luego también vemos la parte de su figura paterna de secretaria Que es el poema. en el poema. Que igual, o sea, para que entiendan, secretaria, bueno, pues tuvo varios problemas y llega un momento en el cual ya le prohíben correr y entonces decide suicidarse. Entonces la escena es la siguiente: secretaria te está diciendo un poema que es sobre la muerte, o sea, está describiendo literalmente su propia muerte. Y está bueno, pues en realidad ese instante antes de la muerte, por eso exacto. es la mirada antes de la caída. Sí, exacto. Pero hay una puerta que vemos, que bueno, pues Sarah Lynn se entra ahí y entendemos que esa puerta, bueno, pues representa la muerte. Pero a medida que va diciendo su poema, Secretariat, entonces vemos cada vez como más y más se acerca a la puerta. Y bueno, pues hasta que al final pues el propio Secretariat no quiere aceptar su muerte. O sea, al fin vemos en ese momento cuando se da cuenta de que cometió un error y que bueno, pues ya no hay salida. O sea, luego de es la vista a la mitad de la caída. Luego de eso estamos con su mamá y su tío, ¿no? Sí. Que hacen una presentación de baile. O sea, la mamá de Bojack bailando y su tío está tocando. Si no me equivoco, ¿era un clarinete? No, era una trompeta. Un trompeta. Que bueno, pues era, como hemos dicho, una de las cosas que más recordaba a Bojack de su madre era cuando ésta se ponía a bailar. Que era el único momento en el cual pues su papá y su mamá pues no estaban peleando. Pero al mismo tiempo, no sé, la simbología también es un poco de cómo ella siempre intentaba guardar las apariencias, con eso de lo que se envuelve a sí misma. Incluso le dice, no, antes de, esta es la parte difícil, antes de hacerlo. Sí, y luego esta es la parte fácil. Cuando ya está completamente envuelta. Y luego pues también tenemos la despedida con Herb, que igual pues Herb le dice, no hay un más allá, esto termina aquí. Bojack intenta pues intenta salir de su cuarto, intenta por todos los medios despertarse, pero bueno, pues entonces vemos como esta capa negra, un lodo negro, empieza a consumirlo todo. Y bueno, pues en su mente lo único que hace es hablarle a Diane. Y bueno, pues Diane, bueno, su mente con la voz de Diane le dice, no puedo ayudarte, ni siquiera soy la original, o sea, no soy la Diane real. Y es en ese momento cuando Bojack pues acepta que ya todo es el final, y lo único que Bojack quiere antes de que todo se consuma, que todo se vuelva negro, es hablar una última vez con Diane. Y bueno, pues el capítulo termina ahí. Sí, y particularmente creo que este es el mejor capítulo de todos, por todo lo que nos muestra, por todos los simbolismos, porque es también una forma de conclusión del propio Bojack. Una conclusión a personajes que fueron bastante importantes, pero que no eran exactamente los principales, pero que tuvieron el mayor impacto en la vida de Bojack. Bueno, pues y luego pasamos justamente al siguiente capítulo, que es la continuación inmediata de esto.
que es cuando rescatan a Bojack. El capítulo es muy acelerado. El principio es muy acelerado. Bueno, es que también supuestamente creo que tenía que haber otras 2 temporadas más. Bueno, los creadores habían pensado que tenían unas 2 temporadas más, pero no sé qué pasó, que Netflix decidió decir, no, hasta aquí va a ser, y este va a ser el final de BoJack. Cosa que no entiendo por qué hicieron esto, porque o sea, la serie era buena. Y se nota en especial en este último capítulo que sí hubiera sido bueno tener otra temporada más, porque todo pasa bien acelerado. Vemos como BoJack está en la piscina, la familia que estaba viviendo en esa casa, bueno, pues lo termina sacando, llama a la policía. Bueno, pues al final, con todo lo que había pasado en su vida, termina yendo a la cárcel. O sea, sí, ni siquiera ha ido por todas las cosas que ha pasado, sino es por haber entrado a una casa que ya no era suya, que sí, es por eso que va, sí, por allanamientos, que termina yendo a la cárcel. Y el capítulo final, pues básicamente es como BoJack consigue permiso para salir un rato de la cárcel para ir a la boda de Princesa Caroline, si no me recuerdo, era, ¿no? La boda. Sí, con Judah. Y bueno, pues ahí vemos por así decirlo, el cierre con cada personaje que fue importante en su vida, pero que ahora que siguen vivos. Vemos la última interacción que tiene BoJack con Princesa Caroline, con Todd. Y bueno, pues también y con Mr. Peanut Butter no es su última interacción. Sí, por lo que te dan a entender, al único que puede soportar a BoJack es el señor Peanut Butter. Pero a ver, tenemos así a ver, primero hablemos del final con Princesa Caroline. Que como hemos dicho, Princesa Caroline en un inicio era la pareja de BoJack. Y bueno, pues hablan un poco de cómo hubiera sido si ellos hubieran terminado estando juntos. Y al final terminan dando una especie de discurso de algo que hubiera pasado. No me acuerdo muy bien el discurso, ¿te acuerdas? Pero sí me acuerdo que tenía. Era básicamente que BoJack, primero, esta no era la boda exactamente de Princess Caroline, sino será la fiesta de la boda, porque la boda era muchos días antes. Y BoJack plantea el escenario hipotético de que él creía que iba a llegar a la fiesta, a la boda, y no iba a estar Princess Caroline. Entonces él la iba a encontrar porque era el único que podía encontrarle, y le iba a convencer de que se casara. Y ahí Princess Caroline dice, qué bueno que no pasó, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido así? Y ahí ella plantea cuáles son sus inseguridades con respecto al camino que ella está tomando. Y bueno, BoJack básicamente le dice que ella merece esto, que espera más o menos que sea muy feliz con esto. Y es una despedida entre los dos, porque al final BoJack le pregunta si cuando salga de la cárcel va a poder ayudarle con respecto a conseguir un nuevo papel en caso de que quiera seguir en la actuación. Y Princess Caroline dice que sí, que le va a ayudar a conseguir a un nuevo representante. Y eso. Luego de eso tenemos la despedida con Todd, que bueno, pues igual Todd lo vemos crecer bastante, porque igual Todd tenía esa necesidad de recibir aprobación de su madre. En eso un poco eran parecidos con BoJack. El punto es de que bueno, pues las cosas se dan, incluso te dan a entender que no se hablan, ¿no? No se dan a entender, sino literalmente no se hablan la mamá de Todd y con Todd, pues, hasta que pasa una serie de cosas, ya sabes, locuras de Todd. Sí, las locas aventuras de Todd. Sí, y bueno, pues logra hablar con su madre. Y igual un poco hablan de eso con BoJack.
que le dice, sí, estamos ahí con mi madre. No, las cosas no se están dando como yo pensaba, pero ambos lo estamos intentando. O sea, salen un rato de la fiesta y empiezan a ver los fuegos artificiales. Y bueno, pues una de las frases que dice Todd es: fue bueno mientras duró. Que creo que eso representa bastante bien toda la serie. Fue bueno mientras duró la serie. Y bueno, es bastante emotivo porque Todd también se despide de Bojack. Se da a entender que él no va a seguir en la vida de Bojack, pero no le desea mal, sino le desea lo mejor a su mejor amigo, básicamente. Uh-huh. Y luego de eso tenemos pues la última persona con la que va a hablar, que es con Diane. Que igual Diane tenía muchos problemas, igual. No, Diane era la chica que creía tener problemas, y sí tenía problemas, pero quería usar esos problemas que tenía como una forma de decir soy especial. Y quería eso representarlo en lo que escribía. Pero ya sabes cómo es la vida. Al final resulta que para lo que Diane realmente era buena era escribiendo esos libros que ella odiaba de adolescentes. Cosa que incluso hay un capítulo o 2 capítulos enteros de cómo ella tiene que aceptar el hecho de que a veces, ¿cómo decirlo? A veces lo que te hace feliz no es lo que tú esperas que te va a hacer feliz, sino es otra cosa. Y bueno, pues estamos ahí en la última vez que estos dos personajes que van a hablar. Yo realmente creo que eso es lo que lo hace muy brillante este capítulo. Esa última interacción, esa última escena, las últimas palabras que tiene Bojack con Diane. Porque también igual te lo gritan a la cara de que esta va a ser la última vez que se ven en todas sus vidas. Sí, porque hasta incluso Bojack dice, ¿no sería loco que esta sería nuestra última charla? Y Diane, o sea, no puede decirle nada porque sabe que va a ser la última vez. Porque Diane, o sea, ya literalmente ya no está en ese estado, está yendo a otro lado a hacer su vida. Y bueno, pues habla de cómo... Bueno, pues habla cómo ha cambiado, literalmente, de que actualmente es más feliz que cuando vivía en esa ciudad. Y habla también, digamos, de cómo de cierta forma al volver para esa fiesta sentía como se iba a encontrar con esa Diane. Y también, digamos, habla de, como dijimos al inicio del podcast, de cómo la relación que tenía con Bojack, esa responsabilidad que le dio Bojack a partir de su vida, o sea, fue algo que igual le hizo mucho daño a ella. Y bueno, pues eso, ambos aceptan de que cada uno tiene que hacerse responsable de sus vidas, de que no puede estar el otro constantemente preocupado por qué va a pasar o qué no va a pasar en la vida del otro. Y bueno, pues al final, para que las cosas no sean tan tristes, Bojack decide contar un chiste y bueno, te hace recordar esas charlas que tenía con Diane, donde podía ser una charla de amigos, o sea, donde estás hablando de cualquier tontería y bueno, pues ambos se ponen a reír. Y bueno, pues como dice Bojack, como es una de las últimas frases que dicen en la serie de la vida es una mierda y mueres, o también la vida es una mierda y sigues viviendo. Sí, más o menos creo que ese es el mensaje que intenta dar este final. Un final más realista, porque Bojack, por ejemplo, va a terminar volviendo a la cárcel a cumplir su condena, no eternamente. Pero ya perdió los lazos con las personas que lo complementaban, que eran básicamente su grupo de amigos. Excepto el señor Peanut Butter. Sí, Peanut Butter. Pero también hemos visto cómo Peanut Butter, o sea, está cambiando. Porque igual pasaron muchas cosas en su vida.
Claro, pero por ejemplo, creo que es el personaje que menos se ve esos cambios. Sí, pero o sea, ya es un cambio, porque o sea, siempre veíamos al personaje, o sea, siempre veíamos al personaje haciendo sus cosas, intentando ser positivo. Y ya es en estas últimas temporadas, si no me recuerdas, cuando en un capítulo se pone a llorar, ¿no ves? Cuando están haciendo el especial de... No, el especial no es que decía del crossover entre Retosando y su serie. Sí, y que están en el museo. Sí, básicamente esa debió haber sido la escena final con un Peanut Butter, creo yo. Mucho más que el discurso de Bojack, digo, de Peanut Butter devolviendo la B a Hollywood. Sí, pero en ese momento todavía el señor Peanut Butter estaba lidiando con muchas cosas. Ya sabes, con lo que ha pasado con lo que estaba saliendo con su pareja, y luego termina engañándola con Diane, y luego la de su pareja, ¿no ves? Se entera que era una influencer, entre comillas, y todos les empiezan a juzgar, y por primera vez pues el tipo que siempre estaba con una sonrisa lo vemos llorar. Y bueno, pues al final decide que esta persona, bueno, ya sabes, hace sus locuras de Peanut Butter, y le convence a su pareja de que como él le engañó a ella, entonces ella tiene que engañarlo a él para estar parejos. Son de esas cosas que solo se le ocurrirían al señor Peanut Butter. Y bueno, pues hasta que a un final se da cuenta de que las cosas con esa pareja no van a funcionar, y él simplemente decide irse de lado. En ese momento es bueno, pues cuando ya lo vemos, pues ya en el capítulo final vemos que está viviendo solo por primera vez, porque por lo que nos da a entender siempre no se comprometía a nada, siempre quería caerle bien a todos. Y esta es la primera vez que, digamos, está haciendo cosas para sí mismos, viviendo solo. No es un cambio tan radical como en los anteriores, pero o sea, sí se ve. Y bueno, esos más o menos los capítulos más importantes y el final de BoJack Horseman. ¿Algo más que tengas que añadir? De los capítulos no, pero más, digamos, ahora podríamos hablar un poco del mensaje y del impacto, digo yo, que tuvo la serie. Claro, primero, para ver, viéndonos el tema del impacto, es algo que me ha sorprendido, porque yo creí que iba a tener un gran impacto esta serie en las próximas series para adultos, pero no lo tuvo. Sí, porque como ya lo dijimos a un inicio, la mayoría de las series, o sea, siguen el formato de padre de familia. Y no necesariamente, o sea, si te gusta este tipo de formatos está bien, pero en esta serie, o sea, sí, digamos, hay chistes así un poco subidos de tono. Había así pequeños gags, pequeños momentos y demás, pero el punto fuerte, como dijimos, eran los personajes al final. Y cómo estos personajes, digamos, te hablaban, o en algún punto de tu vida pues te ponían a analizar tú mismo, o sea, qué estás haciendo con tu vida. Y bueno, pues ahorita si analizas cualquier animación para adultos actualmente, pues de cuántos personajes que así de verdad te interesen, más allá simplemente uno va a ver pues los chistes morbosos, las palabrotas, pero así de que te interesen los personajes o la vida de los personajes, pues no pasa. Correcto, y por eso yo particularmente creí que BoJack Horseman iba a abrir puerta a ese tipo de contenido, a ese tipo de animaciones más enfocadas en los contenidos para adultos, no únicamente en chistes, literalmente chistes de pedos para adultos. Sí,
Y es una lástima que, digamos, ahorita no haya más series así. Es una lástima que se haya perdido ese impacto que pudo haber tenido en la animación como tal. A ver, porque ahorita, a ver, series, como te estaba diciendo, una serie que digamos es buena, que tal vez podríamos hablar en el futuro, es Final Space, pero no es tan para adultos. O sea, Es una serie más para sí, adolescentes. o sea, sí tocan temas densos, pero pues en BoJack tocaban temas a veces bastante densos, como el acoso en las empresas. eh, Te ponían a El poder de los pensar políticos. de tu propia vida, crisis existenciales. ¿Decías, Brando? El poder de los políticos. El Y poder de lo los... bueno es que lo tocaba de manera realista, no haciendo que los personajes se enfrentaran a una problemática y todas las veces vencieran esta problemática. Realista y satírica al mismo tiempo, porque había mucha Sí, sátira en lo que hablaban, porque hablaban de muchos temas. O sea, había un capítulo donde literalmente hablan del aborto, pero, o sea, pero si ves a ver toda la historia, eh, todos los matices del aborto te podrían hablar. Como hemos dicho, la familia de Bojack, su papá de Bojack que embarazó a su mamá, esta no quiso abortar, terminaron viviendo cuando ellos no querían vivir juntos y bueno, pues terminan teniendo una familia bien conflictiva. Tenemos a Dayan, que bueno, pues en un inicio no cree estar preparada para la maternidad. Tenemos a Princesa Caroline, una mujer que anhela tener hijos, pero no puede, o sea, constantemente, siempre que queda embarazada, termina teniendo, ¿cómo se llama esto? Los abortos espontáneos. Eh, entonces, digamos, hablan así de estos temas, o sea, que son bastante fuertes y demás. Habla, digamos, un poco del alcoholismo, habla también de la depresión y, bueno, pues de los ataques de ansiedad. O sea, te habla de muchas cosas, cosas que, digamos, en una serie para adolescentes o para infantes no van a entender tanto. sí, por eso es una serie bastante completa y me parece una lástima que no haya existido series que continúen esta forma de mostrar historias para animación para adultos. Uh-huh. Bueno, eso más Es o una menos pena. con el tema de impacto. Con el tema del mensaje, creo que ya lo hemos hablado bastante. Que es Sí, básicamente no referirnos a Bojack como una figura en la cual nos veamos reflejados. sí, o sea, pues es más para ver tus propios defectos y bueno, pues intentar mejorar. Y bueno, pues básicamente toda la serie te dice de que muchas veces vas a intentarlo, no va a funcionar como tú esperas. Las cosas muchas veces no se van a dar como tú esperas. Por ejemplo, en el capítulo cuando Bojack se va a disculpar, ¿no ves? De Herb por haberlo traicionado. Y este dice, pues no te voy a traicionar, no te voy a perdonar. Cosa que Bojack no se lo esperaba que Herb diga eso. Y al final, o sea, le da uno de los discursos más duros así para Bojack, que es de tu vida sería más fácil si al final aceptaras que solamente eres un tipo egoísta que simplemente hace todo para sentirse bien, pero muchas veces no sabe cómo complacerse a sí mismo. Sí, y bueno, eso más o menos sería con respecto al mensaje.
varios capítulos, como dije, hemos analizado y que tiene sus propios mensajes, sus propias formas de ver las cosas. Y es una serie muy recomendable, que si alguien no la ha visto, debería verla. Así, totalmente recomendado. Sí. Si no la has visto, vela. Aunque te hayamos dado muchos spoilers aquí, el punto es cómo lo percibes, o sea, qué es lo que te dice a ti la serie. Ahora, bueno, más o menos, a ver, a nivel personal, digamos, ¿qué dirías de la serie? A nivel personal, la serie me ha llegado bastante, porque como dije, estos personajes tienen errores y sí, igual me he visto reflejado muchas cosas en ella, pero al igual que fue más o menos la idea del mensaje de continuar, yo creo que es eso, de la vida es una mierda y termina o también continúa. Y creo que ese ha sido el mayor impacto que ha tenido en mí. ¿Y qué de ti, Samuel? Bueno, pues a ver, me acuerdo cuando estaba, digamos, hace un año atrás, cuando estábamos haciendo este podcast, yo, bueno, pues no estaba en las mejores condiciones esa vez. Sí que me acuerdo de eso porque, a ver, era la primera vez que íbamos a subir y estaba nervioso. Y bueno, pues esas veces me acuerdo, y pueden escucharlo, o sea, que hablé de cómo esas veces lastimé a alguien. Justo por esas épocas estaba viendo la serie de BoJack y bueno, pues yo no le estaba pasando bien. Tenía varios problemas y me sentía muy identificado, digamos, con todo lo que a veces ese sentimiento de que no estás logrando nada en tu vida. Había varios momentos en que de verdad me llegaban los capítulos, me hacían reflexionar sobre mí mismo y bueno, pues justo como les decía, por esas veces ya había terminado con esta que era mi novia, ya había pasado unos meses y bueno, pues me acuerdo que tú me dijiste grabaremos. Y bueno, pues volví a ver toda la serie. Y bueno, pues vi muchas de mis fallas. Pero al mismo tiempo, o sea, ese punto de que, bueno, pues las cosas no van a salir como yo espero. O sea, es cierto, muchas veces van a pasar, pero no por eso, digamos, tenemos que desilusionarnos. Como decíamos, pues la vida es una mierda y a veces ahí acaba, pero también continúa y pues al final eso es lo único que podemos hacer. No lastimar a las personas que están cerca de nosotros, no usar nuestros problemas para intentar, ni siquiera intentar, o sea, no usar nuestros problemas como excusa para dañar a otros. Al final, cada uno es responsable de lo que hace. Y bueno, pues al final cada uno tiene que velar por su propio bienestar. Obviamente, o sea, no digo que tenemos que ser egoístas completamente. Pero de vez en cuando siempre tenemos que velar por nosotros. Así como velamos por las personas que queremos, tenemos que darnos nuestro tiempo para nosotros. Como Princesa Caroline, que siempre trabajaba para hacer feliz a los demás, hasta que al final aprende pues que tiene que, igual que su felicidad igual vale. Como la relación que tenían Diane, BoJack, que era tan codependiente que bueno, pues al final Diane se da cuenta de que no tiene que estar al pendiente completamente de BoJack. Y bueno, pues es una serie que creo que me marcó mucho. De hecho, bueno, pues
como diría, pues al final, pues fue bueno mientras duró. Creo que solo eso podría decir de momento, porque estoy seguro que a través del tiempo la voy a volver a ver y voy a ver otras cosas más. Porque BoJack es una serie así. No sé si te acuerdas, bueno, hemos hablado esto en el podcast de Evangelion, de cómo hay obras en las cuales las vas a ver de forma diferente dependiendo de en qué época de tu vida la veas. BoJack, Sí. bueno, pues recién. Sí, más o menos recuerdo eso que habíamos dicho. En particular a mí una obra que así me llega y que creo que es para ver a través del tiempo es una saga de cómics que igual creo que en algún momento ya lo hablamos, que es Combates Cotidianos, que igual creo que puedes tener perspectivas diferentes a medida que lo veas en diferentes épocas de tu vida. Sí, y digamos ahorita me da curiosidad de qué va a pasar cuando vea BoJack, digamos, de aquí a 5 años. No sé qué cosas me llamen más la atención, porque digamos ahorita no sé qué va a pasar dentro de 5 años, pero sé que siempre voy a estar velando por mí, voy a estar intentando ser mejor persona de lo que soy actualmente, y bueno, pues eso es lo que podemos hacer. Y bueno, pues a ver, tú te esperas así de ¿qué más o menos esperarías que si ves BoJack a 5 años? ¿Tienes alguna idea? La verdad es que no lo había pensado. Como te dije, la obra que me llegó así, de ese estilo, fue la de Combates Cotidianos. Pero también espero no solamente ver la serie y tener nuevos conceptos, nuevos pensamientos sobre ella, sino también recordar lo que ya viví con esto, al ver esta serie, en el momento en que la vi. Sí, es que eso va a pasar, porque es que digamos, es como lo que, digamos, ya te conté, ¿sabes? Cuando vi Evangelion, como en cierta forma, cada vez que veo los últimos capítulos de Evangelion, que me parecen igual bastante experimentales, igual con este penúltimo capítulo de BoJack, porque hay igual muchas metáforas, pero el punto es de que siempre lo veo, digamos, desde mi punto de vista, pero también recuerdo de cómo lo veía cuando tenía 17 o 16 años, y en cierta forma digo, ay, ese chico no sabía muchas cosas. No sé, y ya te dije, o sea, vas a recordar esos momentos cuando veías BoJack. Yo, digamos, ahorita lo voy a recordar porque lo veíamos con mi hermano y nos matábamos de risa. Pero digamos, yo siempre, digamos, al final de cada episodio siempre me quedaba pensando. A mi hermano es igual, no sé cómo verá en el futuro, pero de él, digamos, no sé qué tanto, digamos, podía entender a ciertos personajes, porque, a ver, el hecho de sentir que tu vida, digamos, no está dando lo que tú piensas, es algo que todavía él no ha sentido o todavía no está sintiendo esa edad, porque eso ya después se va dando. Pero a ver, pues, ¿qué va a pasar después? Y bueno, creo que eso es todo lo que podemos hablar de la serie. Bueno, en realidad podemos hablar mucho más, pero creo que eso es lo que deberíamos hablar para dar un nuevo video de BoJack. Exacto. Y bueno, pues creo que ya sería buen momento aquí para ya empezar a despedirse, ¿no, Brando? Sí, no olviden suscribirse a los canales que tenemos de YouTube, Spotify, iVoox y a la página de Facebook. Claro, búsquenos como Exégesis del Micrófono. Y bueno, pues aquí nos despedimos.
en este capítulo especial, después ya de un año. Sí, eso es algo más o menos para enfatizar. Sí, ya un año. Y no sé, ojalá lleguemos también al siguiente año y a ver qué hacemos. Otro video de Bojack. Tradición. No sé qué haremos al siguiente año, pero vamos a ver. Pero también esperamos también, digamos, que para cuando eso pase también ya tengamos más seguidores. Y también, digamos, también ser más constantes en esto de subir podcasts. Y también ver qué tanto estamos creciendo, ¿no? Sí. Porque cuánto que vamos a escuchar este podcast y escuchamos el primero y va a haber cambios muy radicales. Demasiado. Primero la calidad del sonido, fondos de música y muchas otras cosas. ¿Y por qué no has puesto fondo de música? No lo sabía. Sí, yo me acuerdo eso cuando lo has subido y después nomás me dices, era que ponga música, falta música de fondo, así. Pero no sabía que había que ponerlo. El gatito no me dijo. Muy bien, ya. Pero ahora sí, esta lo vamos a subir como mejor podamos. Y de paso más igual tenemos que grabar el viernes más, ¿no? El viernes va a ser en vivo, ¿no? Sí, el viernes vamos a intentar hacer un en vivo. Intentar porque no estoy totalmente seguro. Ya, pero en cualquier caso lo vamos a grabar y lo vamos a subir. Igual está confirmado ya, ¿no? El invitado que vamos a tener. Sí, va a ser otra vez nuestro invitado. Ay, ¿cómo se llama? Boston. Se me olvidó su apodo. Ajá. Bueno, pues ahora sí, Nea, nos estamos despidiendo. Aquí la exégesis del micrófono, recordándoles que fue bueno mientras duró. Adiós, Bojack. Sí. Y en caso de que siempre no nos lo recordaremos y volveremos a ver varias veces. Ajá. Bueno, ahora sí. Y en caso de que no nos escuchemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y hasta luego.